Yo noto como un intento de desviar el eje de la discusión hacia las bondades o no del cannabis medicinal. Es cierto que en parte lo que planteó la abogada de la defensa, que el aceite de cannabis, o quienes venden o vendían en aquella época la cuestión del aceite del cannabis, no es lo mismo que una cuestión de narcotráfico de otros tipos de sustancias y de drogas, pero sí hay que hacer dos aclaraciones. Una temporal, que tiene que ver con cuándo sucedieron los hechos. Todavía recién se estaba iniciando la legislación que tiene que ver con el cannabis medicinal, no estaba regulado, no estaba instrumentado cómo debía realizarse. Y lo segundo, que tiene que ver puntualmente con la situación de mi representada, que es que ella, por un tratamiento no indicado por un profesional médico, tuvo lesiones y secuelas de importancia. Y en eso la legislación que viene avanzando desde 2017 a la fecha, cuando fueron los hechos y cuando se está juzgando, se va encaminando hacia que el tratamiento con terapias que tenga que ver con medicamentos de cannabis lo tiene que administrar, controlar, supervisar, indicar un médico. Y en el caso puntual nuestro es esclarecedor, porque la patología que sufre y fue a la consulta mi clienta es fibromialgia, que tiene potentes medicamentos contra el dolor. En uno de los prospectos, o en dos de los prospectos de la medicación que ella toma, podemos ver que está allí en el expediente contraindicaciones y el tratamiento conjunto con otro tipo de medicación. Y en los prospectos dice claramente que no se le puede suministrar conjuntamente con la medicación de la fibromialgia inmunodepresores del sistema nervioso central, alcohol, y otras sustancias así que alteran, porque potencian los posibles efectos adversos que tiene la medicación. Que entiendo yo, sin ser médico y a la luz de toda la prueba que se fue reuniendo, que seguramente fue eso lo que sucedió. Al suministrarle sin supervisión médica una droga que encima está en estudio, de dudosa procedencia científica o técnica en su elaboración, incluso para controlar los niveles de dosificación, etc. A una persona que tenía una patología y que estaba con otra medicación, pasó lamentablemente lo que pasó. Tuvo 3 días, la internaron primero, le dieron el alta, tuvo que volver a estar, un malestar muy grande, que es la base incluso de la denuncia, porque por consejo le dicen: no, estas sustancias están prohibidas. A lo mejor hoy el debate de si el cannabis medicinal tiene que estar permitido o no ya está casi superado, de que está permitido, pero bajo determinadas circunstancias y para determinadas enfermedades y tratamientos, y con un registro y con un control del Estado, para que este tipo de situaciones no se den. Entonces, es cierto que el cannabis medicinal, y lo vimos, en muchas patologías ayuda y les cambia la vida, pero tiene que ser un tratamiento médico. Entonces, entiendo también la posición de la Fiscalía, porque lo hablé previo al inicio del juicio. Le digo: están cambiando las legislaciones. Sí, me dice, pero los hechos son anteriores, y además existió el ejercicio ilegal de la medicina, existieron las lesiones y existieron la venta de sustancias que estaban prohibidas, o sea, y que continúan estando prohibidas, la elaboración así por cualquier persona, digamos. Tiene que haber un registro, tiene que haber una supervisión, tiene que haber una indicación médica, lo que te manifestaba. Entonces, entiendo por ahí la posición de la Fiscalía y nuestra posición. Respecto a las penas, sobre el final de los alegatos, la defensa planteó que hay una inconstitucionalidad en el mínimo de la pena que tiene previsto la comercialización de sustancias estupefacientes, y yo coincido que es cierto que es muy elevado el mínimo, y que, como bien también lo planteaba la defensa, no es lo mismo la situación de quien vende aceite de cannabis que quien vende, a lo mejor, obviamente las drogas y eso. Entiendo que en ese sentido le asiste la razón, y es por eso que la inconstitucionalidad se ha dado en tribunales federales y se ha dado en otras instancias, porque es muy alto el mínimo.
pero que la actividad era ilegal y que las lesiones existieron y que no debe ser cualquier persona quien recete estas terapias, porque pueden suceder lo que le sucedió a mi representada, también es cierto, y espero que quede reflejado todo eso en la sentencia, y que lamentablemente, porque he visto los comentarios en las redes, todo el mundo o mucha gente opina a favor del uso medicinal y le preocupa decir, che, ¿por qué no persiguen a los verdaderos narcotraficantes? Entiendo que la sociedad en ese sentido tiene razón, pero que la justicia se debe aplicar para que, por ejemplo, estos casos de prescripción médica por quien no lo es, no se pueden ser permitidos. Bien, bueno, ¿qué esperan para el lunes del fallo del juez, que va a ser el lunes próximo? Mira, yo entiendo que la presión social no debería influir sobre la decisión del juzgado. Entiendo también que el juez tiene que atenerse a los hechos acreditados en el expediente y a la legislación. Es una situación difícil, justamente por esto, porque los mínimos también son muy altos, entonces, y desconozco el criterio del camarista respecto a la incondicionalidad del mínimo tan elevado. Entonces, o se sale de la figura y ya no habría una condena por lo menos por la comercialización, o se baja, porque sería atendible que no se mida con la misma vara a quien vende drogas, a quien estaba con una terapia, que en ese momento es con sustancias prohibidas, pero que no la intención o el daño, que no había una intención de daño, pero sí había una actividad ilegal, eso sin duda.